Bendiciones, chicas y chicos. Este día vamos a desarrollar nuestra jornada número 2 de lenguaje. Estamos a la última semana de trabajo. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por todo el esfuerzo que hicieron durante todo el año enviando sus actividades a tiempo. Los felicito, lo hicieron muy bien. Hay que darle también gracias a nuestro Padre porque sin Él no hubiéramos podido llegar hasta este momento. Es importante también agradecerle por todo lo que nos ha concedido durante todo el año. Cuidando a nuestra familia, teniendo educación, que nuestros padres tengan trabajo, ¿verdad? También es importante poder interceder por nuestros compañeros, por nuestros maestros, por todas aquellas personas que están pasando momentos difíciles. Es importante orar por ellos. Iniciamos nuestra segunda jornada con nuestro lema: somos la diferencia con Jesús. Sean bienvenidos. Vamos a desarrollar 3 contenidos para esta jornada. El primer contenido es algunos usos de la H. Segundo contenido, tenemos uso de comillas para producir citas textuales. Y el tercer contenido, palabras terminadas en erse, ersa y erso. ¿Ok? Materia de lenguaje y su servidor, Mr. Víctor Martínez. ¿Ok? Bienvenidos sean. Primer contenido, algunos usos de la H. Es importante conocer lo que son las reglas del uso de la H. Por lo tanto, no sabemos muchas veces cuándo, en qué momento se debe escribir lo que es la letra H. Esta situación puede solucionarse utilizando correctamente sus reglas y entre ellas podemos mencionar que la número 1 lleva H aquellas sílabas que tienen UE, UA y UI. Y tenemos algunos ejemplos: guacal, hueso, huir. Estas 3 palabras, ¿okay?, corresponden a la primera regla, ¿okay?, donde se debe colocar la letra H en las sílabas que lo indican, ¿verdad? Ua, ue, ui. Y lo tenemos representado con los ejemplos. Segunda regla, las palabras que inician con isto y os. ¿Okay? ¿Cuáles son algunas de esas palabras? Podemos mencionar muchísimas. Tenemos representadas 2: historiador y hospital. ¿Ok? Por lo tanto, se hace el uso de esta regla que se coloca al inicio de estas palabras por, por regla ya establecida. ¿Ok? Y ahí tenemos 2 ejemplos. Siguiente regla. Las palabras que comienzan con ip o con hipo. ¿Ok? Y tenemos algunos ejemplos. Hipopótamo, que comienza con ip. Hipoteca, que también comienza con ip. ¿Ok? Hipopótamo, hipo o hip. Hipérico, ¿ok? Y hipercubo, ¿ok? Y ahí tenemos algunos ejemplos de palabras que inician con ip y con ip, ¿ok? Que corresponde a la tercera regla ya establecida por la Real Academia, ¿ok? Siguiente, cuarta regla, las palabras que llevan er y or, ¿ok? Se les coloca lo que es la letra H. Primer ejemplo, hermanos, ¿ok? Segundo, herbívoro. Tercero, hornear. Y cuarta palabra, hormiga. Todos estos ejemplos de palabras se les coloca la letra H por la regla que se establece. ¿Okay? Y ahí tenemos los ejemplos para cada uno y con cada uno de sus imágenes. ¿Okay? Seguimos. Ahora tenemos el segundo contenido: el uso de las comillas para producir citas textuales. Es importante colocar estas comillas, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos ayuda, ¿verdad?, a identificar lo que es una idea, una frase o el párrafo, ¿verdad?, la cual se toma tal como se ha dicho, de forma, ya sea de forma oral o como aparece en un libro, ¿ok? En un artículo o en una revista. ¿Cuál es la finalidad de las comillas? Es expresar lo que se ha mencionado, ¿verdad? Lo que se dice o lo que se ha tomado textualmente de un libro, sin añadir ni quitar ninguna parte. Entonces, para esto nos sirven lo que son las comillas para producir lo que son citas textuales. Ahora, para dar a conocer de que se trata de una cita textual, primero se debe de escribir entre comillas y después colocar los 2 puntos si se trata de una frase a la que se introduce, ¿verdad? O
también es importante colocar, ¿verdad?, lo que son las fuentes de donde hemos extraído este texto y el nombre del autor, de quien lo ha producido. Entonces, por lo tanto, es muy importante colocar las comillas, ¿verdad?, al principio y al final de la frase para poder establecer lo que es una cita textual. Y ahí tenemos esta parte. Ahora, tenemos algunos ejemplos donde se ha utilizado lo que es las comillas. Ahora, estos ejemplos se encuentran en su libro de texto. El primer ejemplo. La lepina fue creada porque es un deber del Estado proteger la salud física, mental y moral de las niñas, niños, y adolescentes y garantizar el derecho de estos a la educación y a la asistencia. Constitución de la República de El Salvador, artículo 35, se creó en el año 2009 y entró en vigencia para el año 2010. Ahora, podemos observar que se ha utilizado las comillas desde es deber hasta asistencia. Ahora tenemos una explicación. Las comillas se han utilizado, ¿verdad? Utilizadas señalan dónde comienza y dónde finaliza el texto, ¿verdad? También aparece lo que les mencionaba anteriormente, que se debe de colocar de dónde se ha extraído lo que es el texto, ¿verdad? Y cuál es su finalidad, ¿ok? ¿Cuál es su función por ser una cita textual? Segundo ejemplo, la palanca es una simple, muy antigua, la palanca es una máquina simple, muy antigua, que ya se utiliza en el año 3, que ya se utilizaba en el año 3200 antes de Cristo, pero fue hasta el año 250 antes de Cristo cuando Arquímedes descubrió el principio de su funcionamiento. A partir de ahí, formula su conocida frase: dadme un punto de apoyo y moveré el mundo, lo cual quiere decir que la palanca es capaz de multiplicar la fuerza. Ok, recordemos que podemos utilizar lo que son las comillas para generar lo que son frases, ¿verdad? Ya sea tomado de un texto o la opinión de un personaje. Y aquí lo tenemos utilizándola en la frase que mencionó Arquímedes, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, dice, tenemos una breve explicación. En este caso, las comillas señalan lo que expresó Arquímedes, lo que les mencionaba. La cita se ha usado para ampliar la información. Tómese en cuenta que ambos ejemplos se han citado únicamente lo que tiene que ver con el tema que se está desarrollando. ¿Okay? Entonces, la función de las comillas en los textos, ¿verdad?, es extraer de forma textual, ¿verdad?, o de forma literal, como lo expresa o como está escrito en un texto, sin añadir ni quitar parte de ello. ¿Por qué? Porque le quitamos el sentido o le cambiamos el sentido, si le agregamos texto, le cambiamos el sentido a lo que se está expresando. ¿Ok? Ahora tenemos el tercer contenido, las palabras terminadas en erse, ersa y erso. Ok, son reglas ortográficas para este contenido. Las palabras terminadas en erse, ersa y erso, ¿cuáles son? Tenemos, por ejemplo, representan acciones: moverse, inversa y converso. ¿Ok? Y tenemos ahí las, ¿verdad?, imágenes que están relacionadas con cada uno de los ejemplos. Moverse, vemos a la chica que se está moviendo, terminada en erse, entonces por lo tanto corresponde a esta regla inversa, ¿ok? Que la chica maneja, ¿verdad? O la mujer, ¿verdad?, maneja de una forma inversa. Ahora, converso, ¿verdad?, una charla entre los chicos. Segunda regla, también se utilizan en los pronombres que aparecen al final de los verbos en infinitivo, cuando indican que alguien realiza una acción sobre sí mismo. Por ejemplo, morder, morderse, ¿sí? Ok, esconder, esconderse, y oponer,
oponerse. ¿Ok? Ahí tenemos algunos ejemplos de palabras terminadas en erse, ersa y erso, que corresponde a cada regla según lo que se establece. ¿Okay? En los pronombres, ¿verdad?, que aparecen al final de los verbos en infinitivo y en las terminaciones en erse. Hablamos de las acciones de verbos. ¿Okay? Y ahí tenemos este pequeño tema relacionado con estas dos reglas ortográficas. Okay, ahora vamos con algunas actividades del libro de texto. Es importante que las vayamos realizando para tener completo nuestro libro. Okay. Primera actividad que vamos a desarrollar es la actividad número 3 de la página 209. Y dice, completa la historia con palabras que inician con hue y ye. Ok, vamos a leerla. Esta era una niña tan pequeña como un huevo de gallina, que era chiquita. Su mamá le construyó una casita que colocó en un hueco de la pared. Desde ahí, ella miraba a su perro olfatear los huesos como diciendo, qué rico huele. ¿Okay? Cuando hacía calor, la mamá colocaba un cubito de hielo en el balcón de hierro y la niña se sentaba al lado para refrescarse y mirar hacia el huerto casero. ¿Okay? Y ahí tenemos algunas de las palabras, ¿verdad?, utilizando la regla de la H con hue y ye. ¿Okay? Seguimos. Actividad número 1 de la página 210. Vamos a completar el esquema con la información del contenido de las citas textuales. Se reconoce. Es importante colocar las comillas al inicio y al final de las citas textuales, ¿verdad? Ahora, las citas textuales vamos a completar este esquema, son ideas, frases o párrafos que se toman tal y como aparecen, como se han dicho o como lo ha mencionado un personaje o como aparecen en un texto. Ahora, ¿para qué se usan? Se usan en textos diversos como en informes escolares. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros colocamos esas comillas es porque mencionamos algo importante, algo literal que queramos dar a conocer. Y por último, se escriben entre comillas. ¿Ok? Las citas textuales se escriben entre comillas. Y ahí tenemos la actividad número 1 de la página 210. Por favor, completemos. Seguimos. La actividad número 4 de la página 211. Vamos a leer y vamos a discutir la información con un compañero, ¿verdad? Por eso la vamos a desarrollar, luego vamos a responder. En los informes escolares se necesita incluir información tomada de los libros o declaraciones de personas. Puede suceder que algún informe escolar no presente ninguna cita textual o, por el contrario, que todo su contenido sea tomado exactamente de un texto. Ahora, ¿cómo puede lograrse el equilibrio? Y tenemos como respuesta escribir las ideas de quien elabora el informe, ¿ok?, utilizando citas solo para ampliar el contenido. ¿Ok? Recordemos que puede representarse en el texto las citas o no se pueden representar. Pero lo importante es escribir las ideas, ¿verdad?, de quien lo elabora, representando su punto de vista. ¿Ok? Seguimos. Actividad número 3 de la página 212. Vamos a escribir una breve anécdota de Pinocho. Vamos a incluir palabras terminadas en erse, ersa y erso. Ok, y tenemos la anécdota que dice, un carpintero llamado Gepetto, que decidió construir un muñeco de madera al que llamó Pinocho. Con él consiguió no sentirse tan solo como se había sentido hasta aquel momento. Lo diseñó para moverse y tenemos la primera palabra, erse. Pinocho le transmitía alegría a Gepetto. ¿Por qué? Porque compartía con él. A Pinocho le gustaba la poesía y le escribió un verso dedicado a la naturaleza. ¿Ok? Y ahí tenemos la actividad, ¿verdad?, utilizando erse y erso. ¿Ok? Seguimos. Ahora tenemos una actividad de plataforma. ¿Ok? Vamos a colocar en cada espacio la palabra
adecuada para completar la oración. El ser humano siempre está investigando sobre sus orígenes. Recordemos que estamos con las palabras con H, con las reglas del uso de la H. Siguiente. La hiena es un animal de las sabanas africanas. ¿Ok? Seguimos. El investigador busca una huella que le ayude a resolver el caso. ¿Ok? Ahí tenemos la palabra. Es un verso con 6 sílabas. ¿Ok? ¿A cuál corresponde? Al hexasílabo. Su respuesta es el hexasílabo. Compuesto de 7 sílabas. ¿Ok? ¿Cómo se le llama a un compuesto o una palabra compuesta de 7 sílabas? Se le conoce como y se le llama heptasílaba. Unidad equivalente a 100 litros. ¿Ok? Estamos hablando del hectolitro. ¿Ok? Poliedro irregular de 7 caras planas. ¿Cuál es su nombre correcto? Su nombre con el que se le conoce a esta figura geográfica como heptaedra. ¿Okay? Y luego tenemos la figura geométrica de 6 lados. Se llama hexágono. ¿Okay? Y ahí tenemos algunas palabras, nombres, ¿verdad? Sustantivos de que hemos completado de las oraciones y se ha utilizado lo que es el uso de la H. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, chicas y chicos, por su atención. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios les guarde. Seguimos en contacto. Si hay alguna pregunta, duda, me pueden llamar, me pueden escribir para poder ayudarles. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.